está encendido en el altar de Dios. El fuego está encendido, nadie lo podrá apagar. El fuego está encendido, nadie lo podrá apagar. El fuego está encendido, mantén el fuego, oye, mantén el fuego. Mantén el fuego de mi Dios encendido. Mantén el fuego, dígalo. Mantén el fuego, mantén el fuego de mi Dios encendido. Buenos días, tenga la amable radioaudiencia de Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios en el dial 103.fm. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras el fuego de tu corazón esté encendido, nada lo podrá apagar. Podrán venir circunstancias adversas a tu vida, podrán venir problemas, podrán venir pruebas, luchas, aflicciones, pero ese mismo fuego que hay en tu corazón te permitirá estar firme, confiando en las promesas de ese Dios grande y poderoso, ese Dios que todo lo puede, ese Dios de cosas imposibles, porque hemos creído en un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, ese Dios que está en todas partes al mismo tiempo, que conoce cada necesidad que hay en nuestras vidas y que está siempre allí dispuesto para ayudarnos, dependiendo también de nosotros, dependiendo también de la obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Amén. Porque para que Dios pueda actuar, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, pues nosotros también tenemos que ser fieles con Él, guardarnos para Él, caminar conforme a su perfecta voluntad, buscarlo mientras pueda ser hallado, como dice la palabra. Amén, aleluya, gloria a Dios, santo y maravilloso es el nombre del Señor. Esta mañana es una mañana de bendición, una mañana que el Señor ha escogido para bendecir tu vida, para bendecir tu hogar, para bendecir tu familia, tu entorno, tu salida y tu entrada. Dios siempre está allí dispuesto, esperando por ti, esperando que tú comiences a descansar en Él, a creer en Él, a creer en su palabra. Amén. Solamente así podrás alcanzar la gloria de Dios en tu vida. Podrás ver las bendiciones que te han sido esquivas, porque tal vez has tenido la mirada puesta en otras cosas y no te has dado cuenta que allí al lado tuyo está el ser más maravilloso, el ser más precioso, el ser más amoroso que jamás haya podido existir ni existirá, porque Dios es único. Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad, porque Él es desde la eternidad y por la eternidad. Por eso, amado hermano, amigo, tú que estás en la sintonía, que tal vez llegas por primera vez, déjame decirte que no es una casualidad, sino un propósito de Dios para con tu vida. Dios quiere hablarte en esta mañana, Dios quiere bendecirte, Dios quiere mostrarte que Él siempre ha estado allí esperando por ti, que tú tomes la decisión, pero tú tal vez has sido renuente, has sido esquivo a ese llamado que Dios está haciendo a tu vida. Tal vez donde quiera que llegas, siempre encuentras a una persona hablando de la grandeza de Dios. Tal vez vas en un vehículo, en un bus, transportándote de servicio urbano,
y allí alguien se para a predicar la palabra del Señor, a mostrar el infinito amor de Dios por el ser humano. Tal vez vas caminando, te regalan un tratado, tal vez sigues tu camino y encuentras que alguien está predicando la palabra y a ti se te hace extraño, pero déjame decirte que es el mismo Dios que está llamando tu atención para que tú entiendas que está interesado por ti y que quiere bendecirte. Aleluya, gloria a Dios. Estamos bendiciendo la vida de todos aquellos hermanos, ministros, pastores, evangelistas, maestros de la palabra, profetas, apóstoles, misioneros, que hacen esta maravillosa obra, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Desde esta mesa de trabajo estamos bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus ministerios, bendiciendo sus hogares, su familia, sus seres queridos. Que el Señor siga ensanchando ese ministerio y lo siga haciendo florecer, producir frutos para la honra y la gloria de nuestro amado Padre Celestial. Estamos bendiciendo también a ese pueblo que aún no ha llegado a los caminos del Señor, pero que siente atracción hacia las cosas del Señor y que en un momento dado, en un momento de aflicción, en un momento de tormento, cuando la adversidad lo ataca, se acuerda que hay un Dios grande y poderoso y desde lo más profundo de su corazón clama para que Dios opere en su vida. Y Dios, en su infinito amor y en su misericordia, para mostrarle que solamente a través de Él hay una esperanza, muchas veces obra y concede las peticiones de ese corazón afligido, de ese corazón atormentado, de ese corazón que en ese momento está sufriendo. Porque ese es nuestro Padre Celestial, ese es el Dios que nosotros hemos conocido, el Dios que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Vamos entonces a entrar en materia, vamos a hablar la palabra que el Señor colocó en mi corazón, no sin antes enviar un saludo a nuestro amado pastor David Reyes Castro, a su amada esposa Lisset Villarreal, a la pastora Dilia Castro de Reyes y a todo el cuerpo ministerial de la iglesia Boston Central, una iglesia donde el Señor ha permitido que nosotros estemos congregados durante muchos años. Le damos gracias a Dios porque ha sido el lugar donde el Señor nos ha formado espiritualmente. Y bendecimos esa congregación, bendecimos a nuestros pastores y que el Señor los siga usando de una manera especial. Vamos entonces a entrar en la palabra, vamos a leer vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su glorioso Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra de la siguiente manera. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino
a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Aleluya. Dios añada bendición a esta poderosa palabra. Este mensaje, por la misericordia del Señor, lo he titulado: Dios tiene en cuenta tu fidelidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y maravilloso es el nombre del Señor. La palabra del Señor nos relata en este versículo 20 la historia de un hombre que fue rey en Judá. Un hombre que reinó durante 25 años sobre esta nación, pero que desde el mismo instante en que comenzó su reinado, dice la palabra, que comenzó a hacer lo recto y lo correcto delante de Jehová su Dios, conforme a lo que había hecho David su padre. Cuando la palabra del Señor enseña su padre, nos está hablando de abuelos, de bisabuelos. Amén. Entonces dice que conforme a lo que había hecho David su padre. La palabra nos enseña que este varón era temeroso de Dios, que este era un varón que se guardaba para Dios, que era un varón que hacía la perfecta voluntad de Dios, aún siendo un rey y aún teniendo una edad todavía
de un joven, porque la palabra del Señor enseña que tenía 25 años cuando comenzó a reinar. O sea, una edad donde todavía la persona no ha madurado, donde todavía la persona necesita de muchas experiencias para poder sentar cabeza, para poder actuar correctamente, para poder hacer lo recto delante de Dios. Mas, sin embargo, este joven propuso en su corazón hacer las cosas bien como lo determinaba la palabra. Y en el capítulo 19, versículo 3, dice: aleluya. Perdón, en el capítulo 18, en el versículo 4 dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Aleluya, gloria a Dios, santo y maravilloso es el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña que desde el momento que Moisés hizo la serpiente de bronce en el desierto, amén, un relato que se encuentra en el libro de Números, número 21, libro de Números, capítulo 21, del versículo 4 al 9, donde narra la historia que el pueblo de Israel, estando en el desierto, se quejó en contra de Jehová. Y a raíz de esto, Dios mandó unas serpientes ardientes para que atacaran al pueblo. Y dice la palabra que muchos morían mordidos por esas serpientes. Entonces el pueblo se arrepintió de haberse quejado contra Jehová y fueron donde Moisés y le pidieron que orara a Jehová para que hiciese algo a favor de ellos, para que esas serpientes no siguieran diezmando la población. Entonces Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce, la figura de una serpiente de bronce, y que la ponga en un asta, o sea, en un lugar alto, para que todo aquel que fuese mordido por una serpiente mirara hacia el asta y fuese sanado de esa mordedura. Amén, aleluya. Aquí el Señor está tratando de mostrar que cuando hay una necesidad, cuando hay una aflicción, cuando hay una prueba en nuestras vidas, la única manera de solucionarlo es mirando al Dios Todopoderoso, levantando nuestra mirada al cielo y clamando a Él desde lo más profundo de nuestros corazones para recibir la respuesta que no hemos podido recibir de parte del hombre, porque del hombre no vamos a recibir ninguna respuesta, ni vamos a solucionar ningún problema, a menos que Dios utilice a esa persona como un instrumento en sus manos para bendecir nuestras vidas. Amén. Y la palabra enseña que Moisés construyó esa serpiente y todo aquel que era mordido miraba hacia ella y era inmediatamente curado. Desde este momento
hasta el reinado del rey Ezequías habían transcurrido 700 años. Y aún el pueblo, cuando el rey Ezequías comenzó a gobernar en Judá, habían transcurrido ese tiempo y el pueblo seguía quemándole incienso a esa serpiente. Y cuando el rey llegó a ejercer su reinado, podemos ver que quitó los lugares altos. Los lugares altos eran lugares escogidos por el pueblo para hacer como especie de unos cultos de adoración. Y podemos ver a través de toda la historia de los reyes, en el libro de Primera, Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónica, que cada rey cuando llegaba dejaba siempre esos lugares altos. El único que se atrevió a quitarlo fue este rey Ezequías. O sea, que lo hizo para agradar a Dios, que lo hizo para ser fiel a los mandamientos de Dios. Y este rey quitó esos lugares altos, quebró las imágenes de las estatuas, cortó los símbolos de acera y quebró también esta serpiente por la idolatría que había en el pueblo hacia ella. Y dice la palabra que él llamó a esta serpiente Nehustán. Y investigando, dice la palabra, o sea, dicen los historiadores bíblicos que Nehustán quiere decir o tipifica la idolatría del pueblo hacia las bendiciones divinas. O sea, que el pueblo idolatraba era una bendición que Dios le había dado a su pueblo Israel en el desierto. Y ellos, 700 años después, seguían quemándole incienso a esa imagen de la serpiente de bronce. Amén. Pero como el rey Ezequías pudo observar que esto no era correcto, que esto no estaba bien, porque ellos tenían la mirada puesta, era en una figura hecha de manos humanas, y no tenían la mirada puesta en el Dios Todopoderoso, en el Dios que es el que bendice, el Dios que es el que prospera, el Dios que sana, en el Dios que hace milagros. Entonces, el rey, al ver esta situación, decidió quebrar esa imagen para que el pueblo ya no la siguiera idolatrando, para que el pueblo no siguiera creyendo que esa imagen tenía poder para hacer en ellos un milagro, para darles una respuesta a la necesidad que ellos tenían. Esta imagen era tan venerada que hasta los mismos sacerdotes la tenían como algo sagrado, como algo intocable. Y ellos mismos fomentaban que el pueblo le rindiera culto a esa imagen de una serpiente de bronce. Amén. Entonces, por esto el rey tomó esa determinación al ver el pueblo en idolatría, al ver al pueblo con la mirada puesta en una imagen y no puesta en el Dios verdadero.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y maravilloso es el nombre del Señor. Y el versículo 5 dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Mire la forma en que la palabra del Señor califica a este varón, que ni antes ni después de él hubo un rey como él en Judá. O sea, que este varón fue un varón que le sirvió al Señor de todo su corazón. Le sirvió al Señor con toda su alma, con todo su espíritu, porque sabía para quién estaba haciendo las cosas. Sabía que lo estaba haciendo en agradecimiento a ese Dios grande y poderoso que le había dado la vida y que también había permitido que él estuviese en la línea generacional de los reyes de Judá y ocupar ese cargo sobre el pueblo para reinar sobre ellos. Amén. Gloria a Dios. Santo y maravilloso es el nombre del Señor. Y dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Amén. Aquí podemos darnos cuenta que cuando la persona le es fiel a Dios, Dios también se manifiesta en bendiciones hacia a esa persona. Este hombre depositó toda su confianza en el Señor, y asimismo Dios quiere que tú y yo, que su pueblo, el pueblo creyente, la iglesia de Jesucristo, también haga lo mismo que este rey hizo en la época del Antiguo Testamento. Esta es una historia que el Señor permite o permitió que fuese plasmada en las Santas Escrituras para que fuese un ejemplo para nosotros, para que nosotros nos podamos dar cuenta la fidelidad de Dios hacia una persona cuando ha sido fiel. Amén. Y la palabra enseña que hirió también a los filisteos desde Gaza y sus fronteras, desde la torre de las atalayas hasta la ciudad fortificada. O sea que Dios estaba con él a donde quiera que él iba, y a donde quiera que él iba lo prosperaba, y a donde quiera que él iba permitía que todo lo que el rey emprendía le saliera bien, porque Dios estaba al lado de él e iba delante de él como poderoso gigante, como dice la palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y maravilloso es el nombre del Señor. Y ya en el capítulo 20, la palabra nos comienza a narrar que este hombre enfermó y estaba en un estado de gravedad.
Amén. Estaba mal. Los médicos no habían podido sanar su enfermedad. Y la palabra enseña que el Señor envió al profeta Isaías a la casa de Ezequías para decirle que preparara su casa porque iba a morir y no viviría. Amén, aleluya. Hermano, podrá observar usted aquí en este capítulo 20 la situación tan difícil en la que se encontró abocado este rey. Un hombre que le había servido al Señor con integridad de corazón. Un hombre que se había guardado totalmente para el Señor. Un hombre que desterró la idolatría del pueblo de Judá y que le enseñó al pueblo también esa misma fidelidad de él hacia sus gobernados. Le enseñó al pueblo que solamente a través de ese Dios grande y poderoso era que podían tener paz, tener tranquilidad, tener salud, tener los medios económicos para poder solucionar sus situaciones personales. ¿Qué pensaría este varón en ese momento? Tal vez, como todos los seres humanos pensamos, como el pueblo creyente piensa muchas veces cuando viene alguna prueba inesperada en nuestras vidas, porque lo único que pensamos siempre es: Señor, ¿qué pasó con nosotros? Señor, te he sido fiel, me he guardado para ti, he hecho lo que tú me has mandado. ¿Y por qué de esta aflicción? Muchas veces nosotros, como seres humanos, cuestionamos a Dios de manera irreverente y juzgamos lo que nos está sucediendo. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el Señor no tiene obligación con ninguno de nosotros. Porque ya el Señor lo que tenía que hacer en nuestras vidas lo hizo con el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí el Señor hizo la obra más grande y más maravillosa con que le brinda la oportunidad al ser humano de ser salvo. Con esa obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ya nosotros tenemos que sentirnos bien servidos, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nosotros estábamos apartados de Dios. Nosotros hacíamos lo incorrecto, desobedecíamos a su palabra, desobedecíamos sus pensamientos, sus mandamientos. ¿Por qué?
porque estábamos cautivos, estábamos presos en cárceles espirituales, estábamos dominados por Satanás, porque Satanás era el que nos inducía a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto delante de ese Dios grande y poderoso. Muchas veces, con nuestras actuaciones, contritábamos a Dios, contritábamos el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros ni siquiera nos alcanzábamos a imaginar que lo que hacíamos era una ofensa grande para ese Dios poderoso que nos trajo a este mundo, que nos formó en el vientre de nuestras madres, porque Él nos formó por su infinito amor y por su misericordia. No fue una relación sexual cualquiera, fue un propósito de Dios que a través de esa relación nosotros fuésemos engendrados en el vientre de nuestra madre, porque ya Dios así lo había dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Todos los seres humanos que vivimos en este planeta Tierra estamos aquí por la voluntad de Dios. Estamos aquí porque a Dios le plació formarnos y guardarnos durante los 9 meses de gestación y darnos vida. Pero el enemigo nos engañó. El enemigo frustró en parte el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. El enemigo nos sedujo con el amor a las riquezas, con el amor a los bienes materiales, con el amor a los placeres de este mundo, con el amor al poder. Y Dios, en su infinito amor y en su misericordia, permitió que nosotros nos hubiésemos apartado de Él. Pero hoy le damos toda la honra y toda la gloria a ese Dios de amor y de misericordia, que estando aún nosotros perdidos, que estando aún nosotros apartados de Él, en el tiempo de Él, cuando Él lo había determinado en el Kairos de Dios, Él vino a nuestras vidas. Ni siquiera tuvo en cuenta la inmundicia en la que nosotros vivíamos. Ni siquiera tuvo en cuenta la condición de pecado en que estábamos, en que andábamos, sino que vino a nosotros y permitió que el Espíritu Santo sensibilizara nuestros sentidos espirituales para que cuando la palabra del Señor fuese predicada a nuestras vidas, esa palabra entrara e hiciese el efecto necesario para nuestra conversión. Amén. Y el Señor comenzó a trabajar en nosotros, comenzó a poner el querer como el hacer, el sentir, nos atrajo hacia Él. Amén. Y cuando Dios ya lo había preparado todo a través del Espíritu Santo, nosotros
fuimos los que abrimos nuestro corazón, pero porque ya Dios lo había determinado, porque ya Dios había sensibilizado nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Ya Dios había tocado nuestro ser y había puesto el sentir de que nosotros lo recibiésemos como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén. A partir de ese momento, Dios comienza un proceso en nosotros. Comienza a alumbrar nuestros sentidos espirituales. Comienza a alumbrar nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender que ya no podemos seguir andando de la misma manera como andábamos anteriormente. Y en la medida en que nosotros nos congregábamos, en la medida en que escuchábamos la palabra, en la medida en que leíamos esta palabra, Dios comenzó a revelarse a nuestras vidas. Dios comenzó a permitir que esta palabra se hiciese vida en nuestras vidas para formarnos conforme a su perfecta voluntad, para que nosotros pudiésemos reconocer todo el mal que nosotros habíamos hecho en nuestra anterior vida. Amén. Todo lo malo que habíamos hecho. Y llegó el momento en que fue tanto nuestro arrepentimiento por haber ofendido a Dios, que Dios transformó nuestras vidas totalmente, permitiendo que nosotros fuésemos guiados por el Espíritu Santo para vivir la vida que realmente Dios quería que nosotros viviésemos para Él. Una vida apartados del pecado, apartados de la inmundicia de la sociedad, apartados de todo aquello que desagrada a Dios. Amén. Y este ejemplo, narrado en el capítulo 20 de el libro de Segunda de Reyes, es un ejemplo para nosotros, porque podemos darnos cuenta que cuando nosotros realmente le somos fieles a Dios, cuando nosotros nos guardamos para Él, cuando nosotros lo buscamos en espíritu y en verdad, cuando rendimos nuestras vidas totalmente a Él, cuando permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en todas las actuaciones de nuestra vida, aún en las más pequeñas, Dios se place en ayudarnos, porque Él es fiel. Y Él dice que Él ama a los que le aman y le buscan de madrugada. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y este hombre, dice la palabra, que cuando recibió ese mensaje, se dio vuelta a la pared y comenzó a recordarle al Señor todas las cosas que él había hecho conforme a la voluntad de Dios. Y dice la palabra que lloró con gran lloro.
Y Dios escuchó esa oración de un corazón contrito, de un corazón humillado, de un corazón quebrantado, un corazón sincero que estaba hablando, que estaba clamando delante de la presencia del Señor con toda la integridad que había en él. Y la palabra nos enseña este resultado tan maravilloso, este resultado que aún creo que el mismo rey Ezequías no lo esperaba, porque ya él tenía que conformarse con la voluntad de Dios para su vida. De esta misma manera, tenemos que también nosotros aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas veces el pueblo de Dios es dado a criticar, a señalar, a murmurar, cuando hay un hermano que tal vez está con una enfermedad terminal. Lo primero que se imaginan es que ese hermano ha estado en pecado y que ha estado haciéndolo mal delante de Dios. Pero lo que no tienen en cuenta es que tal vez Dios ha permitido esa enfermedad en la vida del hermano para limpiarlo, para purificarlo, para que allí en ese lecho de enfermo pueda reconocer su condición personal delante de Dios, para que allí en ese lecho de enfermo pueda tener una comunión íntegra y sincera con el Señor. Y si hay algo en ese corazón, allí en ese lecho, ser limpio. Amén. Porque tal vez, muchas veces, imaginamos que con ir a la iglesia, que con de pronto gozarnos con las alabanzas, levantar los brazos al cielo y decir gloria a Dios, aleluya, y leer la palabra, y tal vez predicar la palabra, creemos que ya hemos hecho todo y que eso nos permite alcanzar realmente nuestra salvación. Pero no nos detenemos a examinarnos nosotros mismos. No nos detenemos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuál es nuestra condición delante de Él, en qué le estamos fallando al Señor, qué es lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada, cuál es el impedimento para que las bendiciones de Dios no lleguen a nuestra vida. Amén. Cuando nosotros tomamos esta actitud, cuando nosotros asumimos esto con esa integridad de corazón, hermanos, podemos estar seguros que el Señor nos va a mostrar realmente todo aquello que a Dios no le agrada en nuestras vidas. Y nosotros estamos convencidos que todo lo que estamos haciendo está bien.
Pero Dios que conoce los corazones, el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, es el que conoce realmente si nosotros estamos bien delante de Dios. Y muchas veces el Señor permite toda esta clase de aflicciones para que a través de ese sufrimiento, para que a través de esa prueba, nosotros podamos reaccionar. Y no es que Dios sea un Dios que lo que quiere es hacernos daño, que lo que quiere es que nosotros suframos. No, al contrario, Dios nos ama tanto que Él permite esas circunstancias para que nosotros reaccionemos, para que nosotros nos demos cuenta que tal vez le hemos estado fallando a ese Dios grande y poderoso, que hemos estado haciendo lo incorrecto, que lo hemos estado ofendiendo, aunque tal vez nosotros no lo tengamos en cuenta. Amén, porque Dios nos conoce más a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Porque la palabra del Señor enseña que Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, y que aún no ha llegado la palabra a nuestra boca cuando ya Él la sabe. Amén. Entonces, podemos darnos cuenta que Dios es un Dios que conoce a sus hijos, que conoce el corazón de sus hijos y que sabe todo lo que sus hijos son capaces de hacer. Y por eso me encanta este relato de este rey Ezequías, que pudo recibir la sanidad de su cuerpo y sus años de vida le fueron prolongados porque le fue fiel a Dios. Amados, es una historia muy bonita, muy maravillosa, que nos debe motivar para nosotros imitar a este hombre en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su fidelidad, en cuanto a su amor hacia las cosas de Dios. Y yo creo que es un caso único en la palabra del Señor, donde Dios le haya prolongado la vida a un ser humano. Amén. Pero lo hizo para mostrarle al mundo, para mostrarle al pueblo santo de Dios, para mostrarle al pueblo creyente que Dios es fiel y que Dios está siempre pendiente de todas nuestras actuaciones. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y maravilloso es el nombre del Señor. Yo no sé cuál sea la situación tuya en esta mañana. No sé por lo que tú estás pasando. Tal vez estás en un lecho enfermo. Tal vez tienes una enfermedad terminal. Tal vez los médicos te han desahuciado. Estás sufriendo, estás padeciendo, has llorado, has clamado desde lo más profundo de tu corazón al Señor para que el Señor quite ese aguijón de tu cuerpo. Pues déjame decirte algo, que si tú en esta mañana
abres totalmente tu corazón para el Señor, te arrepientes sinceramente de todo lo que puede haber en tu corazón que no le agrada a Dios, y le pides al Señor que te sane de esa enfermedad, Dios es fiel. Y así como lo hizo con este hombre, de sanarlo, porque ya estaba predestinado que iba a morir. Y el profeta le dijo que moriría y no viviría. O sea que ya el Señor había tomado la determinación de que partiera de este mundo. Pero el Señor escuchó sus súplicas, el Señor escuchó sus ruegos, el Señor miró su corazón y vio cómo este hombre, con toda la integridad que había en él, le clamó y Dios lo escuchó. Voy a orar por ti, voy a orar por lo que estás atravesando en este momento. Solamente te pido que pongas toda tu fe en el Señor para que Él pueda dar la respuesta a esa necesidad que tú tienes. Amado Dios y Padre Celestial, Padre nuestro que habitas en gloria y majestad, Padre, he predicado tu palabra como tú la has traído a mi mente y a mi corazón, Señor. Padre, siento por el Espíritu que en este momento hay muchas almas que están sufriendo, Señor. Hay muchas almas que están padeciendo, Padre amado. Hay muchas almas, Señor, que necesitan de tu inmenso amor y de tu misericordia, papá lindo. Por eso clamo ante ti desde lo más profundo de mi corazón, Padre, como si esa necesidad fuera mía o de un ser querido mío, Señor. Padre, no te estoy pidiendo nada para mí, estoy clamando ante ti, Señor, por esas almas, Padre. Especialmente aquellos que están enfermos, aquellos que tal vez, Padre amado, han perdido la esperanza de vivir, aquellos que tal vez sus familiares, Padre amado, están esperando el momento de partir de este mundo, porque el médico les ha dicho que no hay esperanza, que solamente un milagro de parte tuya puede, Padre amado, obrar en esas vidas, Señor. Padre, y tú eres un Dios de lejos, un Dios de cerca, Señor. Tu misericordia es más grande que los cielos, Padre amado. Por eso clamo ante ti, Señor, te imploro, te suplico, Padre amado, que seas tú obrando en esas almas, Señor, en esos cuerpos enfermos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, tu palabra enseña, Señor, que tu Hijo amado murió en la cruz del Calvario como señal de un sacrificio, como señal de una nueva alianza, de un nuevo pacto en tu sangre, y que esa sangre tiene el poder para salvar, para sanar, para libertar. Ahora, Padre, rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras de impiedad, pudre los yugos de opresión, Padre amado. Posa tu mano santa, tu mano divina, tu mano sanadora, Señor, sobre cada cuerpo enfermo. Visítalos, Padre amado. Permíteles tener experiencias personales contigo. Dale visiones en sueños, Señor, para que ellos puedan reconocer, Padre amado, que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real, Padre amado, que tu misericordia, Señor, no se ha cortado, Padre, en el nombre de Jesús de